Son las 16 de la mañana y los saluda Fernando Carballo. Me hallo en la mesa junto a mi querido colega Carlos Villarreal para presentar a uno de los dos obispos auxiliares de Lima, nombrado por el Papa en esas funciones del 6 de julio, a cargo de la educación y de la catequesis en la diócesis de Lima, bajo la autoridad del arzobispo Carlos Castillo. Monseñor Ricardo Rodríguez, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, monseñor? Usted ha sido un párroco del terreno limeñísimo, porque nacido en la capital y se ha desempeñado como párroco en Mirones, en Desamparados, en San Ricardo La Victoria, es decir, conoce Lima en sus barrios más antiguos y más tradicionales y ha tratado de llevar una palabra de fe ante las necesidades que los jóvenes tienen, las familias, con las crisis conyugales, con la educación de los hijos, con las enfermedades de los ancianos y la proximidad de la muerte. Y toda esa experiencia como pastor ahora tiene que llevarla a cabo en la conducción compartida con los otros dos obispos, el titular y el otro en auxiliar, en esta diócesis enorme y complicada, compuesta por tantos distritos. ¿Qué le parece que es lo más importante para un obispo auxiliar como usted, que conoce el terreno, que tiene una formación teológica, que es un sacerdote de pura cepa por su vocación, de su más joven edad? ¿Qué está faltando a los limeños para que la Iglesia lleve una palabra que sea acompañamiento y orientación? Gracias por la invitación nuevamente. Mira, yo creo que la experiencia de 32 años que tengo de párroco y sacerdote diocesano me permite ver con bastante esperanza, optimismo el trabajo que está haciendo la Iglesia. Y uno de los elementos que me parece fundamentales es el trabajo con la familia, ¿no? Es complicado. Nosotros hemos visto, y yo a lo largo del proceso, cómo la realidad ha ido dando nuevos desafíos, pero también nuevas riquezas, ¿no? A veces tenemos una mirada muy pesimista de la familia. Nosotros vemos con mucha esperanza este trabajo. Yo creo que tenemos que apuntar ahí. El trabajo con la familia. No se puede entender al joven ahí. Podríamos entrar, como yo digo, por esa ventana. Por ejemplo, ¿cómo entramos a la familia? Por la catequesis de los niños. La gente va por la primera comunión del niño. Y por ahí la Iglesia puede entrar. Es una ventana muy interesante, porque yo he escuchado muchas personas que dicen: por la primera comunión de mi hijo volví a la Iglesia, ¿no? O sea, en la parte activa, diríamos así. O sea, por la confirmación de mi hijo, mira, o sea, siempre podemos entrar a veces hasta por un momento difícil de la familia, ¿no? Monseñor, es cierto, mucha gente va a la iglesia. Algunos lo tomarán como una especie de obligación. Tengo que ir porque mi hijo tiene que hacer la primera comunión, pero ¿cómo hacer para mantener, una vez que ya el niño hace su primera comunión, para mantener ese contacto, esa relación con la familia? Tenemos que hacer una catequesis más atractiva. O sea, yo creo que hay que entender bien lo que es la misma Iglesia, la misma religión, la vivencia que tenemos, ¿no?, de fe. Entonces, si la familia, si las personas entienden que la Iglesia no es solamente sacramentos, que la vida de fe no es solamente la misa, sino que va más allá de eso, corre de nuestra cuenta mostrarles esa dimensión, o sea, ese rostro de que la dimensión religiosa del hombre va más allá del rito, ¿sí?, y que trasciende en la vida. Entonces tenemos que trabajar. Yo creo, como tú dices muy bien, hay que hacerle atractiva a la catequesis. ¿Qué pasa después de? ¿Qué pasa después de la boda para la pareja que va a casarse? ¿Qué pasa después de la confirmación del muchacho, del bautismo del bebé? O sea, ¿qué sucede después? Porque si no, somos como que una entidad que distribuye sacramentos, ¿no? Y no forma para nada, ¿no? Yo creo que se trata de acompañar, y eso es lo que el Papa nos ha pedido siempre, no solamente Francisco, ¿no? Hablando de usted, monseñor, queriendo conocerlo un poco más, también desde el punto de vista humano, no solamente desde el punto de vista de su función, ¿qué cosa cambia en la vida de un sacerdote de terreno, durante 32 años, ser súbitamente nombrado obispo? Mira, yo te digo, esta experiencia que tengo, mes y medio de haber sido consagrado obispo, un elemento fundamental es la cercanía con tanta gente, cómo me miran las personas cuando celebro la misa, cuando voy a las parroquias, a las instituciones, con una alegría, con una esperanza, y uno dice: oye, pero mira, estas personas están esperando, están aguardando
que alguien vaya a su encuentro. Y yo creo que eso es importante. Otro elemento, y no lo quiero pasar por alto, es mi relación con los sacerdotes. Son mis hermanos, o sea, yo he estado con ellos, me he formado con ellos. Y ahora entiendo mucho de esto, ¿no? Siendo obispo, ahora Claro. los tengo que entender más, ¿no? Y de seguro mucha gente con la que usted tiene contacto le preguntará, y también es la consulta que nos hacen, enterados en RPP, los oyentes, televidentes de su presencia acá, ¿cómo lograr la salvación? Cuando usted le preguntan eso, ¿qué le responde? Mira, a la luz del Evangelio que corresponde mañana, que es bellísimo, el Evangelio de mañana sobre la puerta angosta y el Señor como nos dice, porque alguien se le acerca y le dice, Señor, ¿quiénes se salvarán? ¿Cuántos se salvarán? Yo te resumiría, es largo el tema, pero yo creo que la salvación pasa por la capacidad de sentirte hermano. Yo le digo a la gente, no busques tú solo la salvación, salvarte tú, busca que también el otro se salve. Eso es fundamental en la mentalidad del cristiano, o sea, esa dimensión más horizontal, más universal de la salvación. No es una cuestión entre Dios y yo nada más, es una cuestión, o sea, que preocuparme por ti y preocupándome por ti, yo también me salvaré. Es el pasaje del Evangelio que corresponde a la misa de mañana, según el calendario litúrgico. Jesús está camino a Jerusalén y efectivamente le preguntan cómo es esto de salvarse, ¿no? ¿Quiénes podrán salvarse? No solamente en una vida después de la muerte, sino también durante nuestra vida, vivir acá, como si fuéramos ya, supongo, en el anticipo del cielo, ¿no? El amor, acá. Y él termina con esta frase misteriosa, que yo quisiera que nos explique usted: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Creo que no es la única vez que Jesús usa ese tipo de metáfora. ¿Qué quiso decir Jesús? Mira, yo parto de lo que mencionabas al inicio, o sea, le preguntan cuántos se salvarán, quiénes, etcétera, ¿ya? Y Jesucristo responde, los últimos serán los primeros. ¿Qué quiere decir? Los que nosotros hemos hecho, los últimos, los que los hombres nos hemos encargado de poner atrás en la cola, esos Dios los pondrá adelante. ¿Entiendes? O sea, los hombres somos los que a veces hacemos, como decimos en la escuela, la formación, ¿no? Y con diversos criterios. Y Dios vendrá y dirá, no, están mal formados. Estos que están atrás, que pasen adelante. O sea, los criterios de Dios no son nuestros criterios. Nosotros nos hemos encargado de marginar, de decir este sí, este no. Hacemos una selección. Y por eso es que Él dice, se salvarán. Y Cristo responde con algo interesante. Dice, mira, van a venir de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa. Y ellos se escandalizan porque ellos pensaban que la salvación era solo para Israel. O sea, una salvación exclusiva y excluyente. Y ahí está el error, pues. O sea, pensar que, como decirte, los buenos, solamente los buenos nos vamos a salvar. Los que vamos a misa, los que rezamos, los que damos limosna, ese se va a salvar. Y el que no, ese no se salva. ¿Por qué, monseñor, el mensaje no cala tanto en la sociedad? Hablábamos en la pausa acerca de la desorientación de la juventud, que parece que estuviese en una especie de remolino, sin destino. Las familias, hay muchas familias que son quebradas, disfuncionales. ¿Por qué no cala como debe ser este mensaje? Sí, nosotros estamos siendo testigos hay una batalla que Cristo nos hablaba siempre. Hay una batalla interior que se da dentro de cada uno de nosotros. No sé si les ha pasado a ustedes o a los hermanos que nos ven o escuchan. Por dentro algo te dice, haz esto, pero la otra mitad te dice, no lo hagas, ¿no? Y entonces hay una lucha, no seas tonto. No, mira, ¿para qué? ¿Para Mañana, qué? contar el otro No te hagas toda vez. problema, ¿no? O sea, por dentro, hoy si todos lo hacen, ¿no? Esa lucha también se da afuera. O sea, los cristianos estamos preparándonos, y siempre es constante, esa batalla externa donde tú vas a querer hacer las cosas derechas y alguien te va a decir, no, hazlas chuecas. Si las haces chuecas te va a ir mejor. La felicidad como sinónimo de facilidad, ¿entiendes? O sea, lo rápido, lo inmediato. Oye, ¿para qué no damos una vuelta por acá si podemos cortar camino? Pero te vas contra el tránsito, no te preocupes, nadie te va a ver. ¿Cuál es el problema? Todos lo hacen. Pico y placa. Ese No es, importa, ¿no? ya no te van a tomar la foto de ti. Así es. Entonces, lo que menciona es interesante. O sea, ¿por qué es tan difícil entrar en una sociedad? Porque estamos luchando contra toda una corriente. O sea, las influencias. Alguien discutía sobre qué debemos hacer leer a los niños, qué libros, etcétera. Y el otro le decía, oye, pero si el niño tiene internet,
O sea, por más que tú le des esto, el niño va a tener acceso a lo otro. Entonces tenemos que entrar en esa dinámica. Por eso que la iglesia tiene que buscar nuevos métodos. Escuchar. En eso estábamos. Lo que Internet nunca podrá hacer es escuchar al niño. Estar cerca. Sentirse respetado y que alguien quiere comprender. Sí. Tenemos que hacer una pausa, si nos permite, las reglas de nuestro oficio, Monseñor. Sí. Y cuando regresemos, yo quisiera preguntarle sobre un tema festivo en Lima. Usted que es tan limeño como la mazamorra, la fiesta de Santa Rosa de Lima. En realidad, el día 23 se conmemora el aniversario de la muerte, pero por razones litúrgicas ha sido pasada la fiesta al 30 de agosto, es decir, el viernes próximo, lo sabremos muy bien, porque es día feriado. Incluso el jueves, me parece, lo han hecho feriado también. Quiero que nos diga una palabra sobre esta mujer extraordinaria, puesto que es la primera persona canonizada en América, pocas décadas después de su muerte, fallecida a los 31 años. Quiero que nos explique quién fue Isabel Flores de Oliva, más conocida como Rosa de Lima, con Monseñor Ricardo Rodríguez después de la pausa. La comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo y crece cuando comparte con los demás todo lo que posee. El término griego koinonía, que significa poner en común, compartir, tiene una dimensión importante desde los orígenes de la Iglesia. De la participación en el cuerpo y sangre de Cristo deriva la unión fraterna que llevaba a compartir todo lo que ellos tenían. Según los Hechos de los Apóstoles, entre los creyentes no había necesitados, porque ponían todo en común. Encontramos el ejemplo de Bernabé, que vendió un campo y lo recaudado lo dio a los apóstoles para distribuirlo a los necesitados. Y junto a este buen ejemplo se encuentra uno negativo. Ananías y su mujer Zafira vendieron un terreno, pero entregaron solo una parte a los apóstoles, quedándose con la otra. Este engaño los llevó a la muerte, porque habían mentido no solo a los hombres, sino a Dios. Estos ejemplos nos enseñan que cuando la sinceridad en el compartir no se respeta, se cae en la hipocresía, alejándose de la verdad que provoca la muerte interior. Los que se comportan así transitan en la iglesia como si fuera un albergue y no la tienen como su casa ni como su familia. Monseñor Ricardo Rodríguez, hemos escuchado una parte de lo que el Papa dijo en español el miércoles en el Vaticano durante las tradicionales audiencias de los miércoles antes de rezar el Ángelus, y dijo esta frase terrible, ¿no? La hipocresía lleva a la muerte del alma. Explíquenos qué cosa quiere decir eso, porque hipocresía creo que la hay mucho, y no solo en la vida política. No, en todo, en la vida diaria encontramos mucho de ello, pero hay que partir de un punto. ¿Por qué lo dice el Papa y a qué se refiere? Habla de la hipocresía en el compartir, porque la hipocresía tiene diversos rostros y los rostros van cambiando con el tiempo. Hoy día vemos una hipocresía distinta a la que veíamos hace 20 años, ¿no? La hipocresía va cambiando. Entonces, el Papa habla de la hipocresía al compartir. Dice, cuando nos falta la sinceridad, el compartir con caridad realmente. Hay gente que hace caridad entre comillas. O sea, yo te pongo el ejemplo, en Navidad hay gente que da regalos, campañas. La pregunta es ¿por qué lo haces? ¿Figurar? ¿Para que te vean? ¿Para calmar tu conciencia? ¿Porque te sobra? ¿Ya ves? Ahí hay factores, ¿eh? Entonces uno dice, yo le ayudo a él porque me da pena. Y el otro viene y dice, yo le ayudo porque siento que es mi hermano. Ahí está la diferencia. El Papa se refiere no al que ayuda, diríamos, de manera indiferente, sino a aquel que ayuda de manera hipócrita para obtener un beneficio, para aparecer, para figurar, para que le reconozcan. Por eso dice, ser sinceros en la caridad. Y dice, porque la hipocresía, refiriéndose a ello, dice, mata el alma.
Y no solo el alma de la persona, de las instituciones. O sea, mate el alma de las organizaciones. Monseñor, una vez escuché que la hipocresía, no sé si usted está de acuerdo con esa afirmación o hasta qué punto es cierta, la hipocresía es inherente al ser humano porque en algún momento todos hemos caído en eso. Por como no sé, mecanismo de defensa, quizás, en fin. Yo no diría que es inherente, porque algo inherente es como decir que viene contigo, que no lo puedes evitar, ¿no? Sino que estamos inclinados a ello. Yo te podría decir eso, que sí, que es como la mentira, ¿no? Tú dices, ¿quién no ha mentido? Pero bueno, la pregunta es, ¿hice daño con esa mentira? ¿Puedo manejar esto? ¿Puedo mentir? ¿No? ¿En qué circunstancias? Igual, mentirilla blanca. Claro, hay gente que dice, no sé si has escuchado, mentiras piadosas, ¿no? También. Entonces yo le digo, ¿cómo? ¿Has mentido de rodillas? ¿Cómo una mentira piadosa? Entonces, igual la hipocresía yo creo que se refiere a que estamos frente a situaciones donde revestimos las cosas, las disfrazamos, le ponemos colores a lo que ya tiene su color propio, ¿no? Monseñor, por favor, queremos que nos diga algo sobre Santa Rosa de Lima, porque el viernes tenemos un feriado, porque es una compatriota nuestra que vivió, es cierto, en el siglo XVII y que es una santa rápidamente canonizada en vida de sus hermanos y de gente que la trató, y universal. Porque yo he visto altares dedicados a ella en iglesias en Europa, en todo el mundo, en todas partes. Mundo, sí. Explíquenos cuál es la historia de esta mujer entre Lima y Santa Rosa de Quibes para llegar a los altares en tan corto tiempo. Mira, más allá de su biografía, que es interesantísima, una persona que nunca entró en un convento, pero que estuvo muy cerca de Dios, una persona laica, decimos nosotros, es decir, no profesó. No era monja. Así, entonces vivió en su casa, pero supo vivir su cristianismo y entendió lo que el Evangelio, lo que el Papa decía, la horizontalidad, o sea, el hacerse hermana. Entonces, yo creo que la figura de Santa Rosa trascendió muy rápido. ¿Sabes por qué? Porque la gente la conoció en ese momento en vistas a la vida diaria. Y esa es la gran enseñanza de Santa Rosa, o sea, ser santa en la vida diaria. O sea, si tú lees la biografía no te van a decir de que paraba en la parroquia o sea, era una mujer que oración, por supuesto, sacrificio, esfuerzo, pero también caridad, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, ha trascendido la figura de Santa Rosa, donde uno va, encuentra esa belleza. Entonces, la figura de Santa Rosa yo creo que hay que redescubrirla, hay que proponerla nuevamente, o sea, no la hemos terminado de profundizar. ¿Eh? ¿Será cierto que salvó a Lima de los piratas? Porque si fuera cierto, necesitamos de ella también urgente. No solo Santa Rosa, hay que juntar a San Martín, a Santo Toribio y todo, o sea, porque sí, como está la cosa en general en el mundo, ¿no? Necesitamos, por eso la Iglesia siempre dice, creo en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir eso los domingos? Que yo creo que podemos entrar en comunión con ellos. Eso es lo que la Iglesia afirma en su fe. O sea, que los santos no están para ser admirados, están para ser imitados. En su caso, sin embargo, mucha gente le dirá, hay ciertos sacrificios, el uso de unos silicios. Son propios de la época. Y yo creo que si Santa Rosa tiene reservas, por decirlo menos. Si Santa Rosa viviera hoy, no lo haría. No lo haría. ¿Y qué sacrificios haría? Que sean hoy día, fecundos. Yo creo que lo que llamamos sacrificio hoy no es lo que en esa época llamamos sacrificio. Por ejemplo, para un niño, ¿qué entiende por sacrificio? Tender su cama, ¿no? Para él es un sacrificio. Para el otro, un sacrificio es poder levantarse temprano. Para el otro, compartir el pan es un sacrificio, ¿no? O sea, cada época tiene un lenguaje propio. Y hoy tenemos que hacer el gran sacrificio, por ejemplo, de acercarnos al que no nos cae bien. Ahora, ¿por qué si era mestiza, como Garcilaso de la Vega, y como la mayoría de los peruanos, se le ha blanqueado? Para parecerla con una rozagante mujer con el rostro blanco como porcelana y unas chapas rosadas. Sí, es un poco. ¿Por qué blanqueamos a la gente? Es un poco la tendencia diríamos, del arte cristiano, ¿no? Como a veces a la misma Virgen María, no sé si has visto, ojos azules, al mismo niño Jesús, ¿no? Cuando era una semita del Medio Oriente. Claro, ¿no? Yo invito a los hermanos que entren y vean cómo la Iglesia en distintas culturas representa a la Virgen María, al niño Jesús. Y te vas a sorprender. He visto, por ejemplo, imágenes que un obispo auxiliar de Corea me enseñó la Virgen María como coreana. O sea, así el niño Jesús como un niño coreano. ¿Y Santa Rosa de Lima como y Santa un kimono, Rosa, no? Mira, no, Santa Rosa pues una imagen de tipo europea, ¿te das cuenta?
Y lo que tú decías, o sea, demasiado blanca. No sabemos exactamente cómo fue, pero Ramón Mujica, que es el gran historiador, creo que ha mostrado que la señora era mestiza y que la iconografía ha ido poco a poco blanqueándola, ¿no? Sí, lo vamos blanqueando los santos, le vamos poniendo rubios, ojos azules. Señor, usted acaba de decir que tenemos que acercarnos al que no nos cae, al que... Claro. Ok, y esta enseñanza, ¿cómo la podemos aplicar hoy en día en el país que está viviendo en todo sentido, no solamente en el terreno político, en el plano sino social, en el plano social? ¿Cómo podemos introducir esto en nuestras autoridades? Porque este país está desunido realmente. Yo creo que hay algo interesante que no hemos terminado de entender. ¿Qué nos enseña Jesucristo? Que la unidad no es uniformidad, que la comunión no se funda en que todos pensemos igual. El matrimonio no se funda en que se junten dos parejas que les gusta lo mismo. O sea, si una... Si no, ¿cómo? Claro, ¿Cómo es el matrimonio? no le tiene que gustar lo mismo. No. Por ejemplo, si a uno le gusta el lomo saltado, ¿por qué a la pareja le tiene que gustar el lomo saltado? Pero ¿le ¿uno gusta de puede repente? casarse siendo de la U con una hincha de la Alianza Lima? ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, Claro. Monseñor Pues Ricardo hay eso, Rodríguez, sí. muchas gracias por darnos consejos y alentarnos a creer en las diferencias, hasta deportivas. Sí, así Muchísimas es. gracias por su presencia en RPP. Espero que no sea la última vez. Necesitamos mantener un diálogo de fe todos los sábados, Yo por encantado. favor. Y nos honra que una persona como usted, que ha dedicado 32 años de su vida a ser párroco en varias parroquias de nuestra capital, sea ahora obispo auxiliar de Lima, responsable de la enseñanza a los jóvenes y de la educación en general. Muy buenos días y mucho éxito en su trabajo episcopal, Monseñor Rodríguez. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de parte de Monseñor Carlos, arzobispo de Lima, pues un saludo muy particular a todas las instituciones, enfermeras, los policías y tantas instituciones que trabajan y sirven bajo el patrocinio de Santa Rosa de Lima. Y los periodistas que trabajamos el 30 de También, agosto. todos, este día van a trabajar. Muchas gracias por su salud. Gracias. Muy buenos días, Monseñor Ricardo Rodríguez, obispo auxiliar de Lima. 10:30. Terminamos nuestro programa acá, deseando a nuestros televidentes y oyentes un feliz fin de semana y la próxima semana una feliz fiesta de Santa Rosa de Lima el día viernes 30, feriado. Gracias a ella.